Buenas tardes a todos. Este es nuestro primer video en el canal, que va a estar enfocado netamente a lo que es historia, filosofía y bueno, política y puede ser actualidad. Somos un grupo de amigos que nos dedicamos constantemente a conversar muchas cosas del área humanista. Voy a presentar a los miembros, que sería en este caso G, que va a hablar en este momento, Hola, ¿cómo están? a J, Hola, hola. y bueno, ese en este caso soy yo. Vamos a empezar con el cristianismo, que bueno, vamos a empezar como tema base, digamos. Y no sé qué tienen para opinar, chiquillos, sobre el cristianismo, Bueno, cómo partió esto. bueno, primero partir por la definición que es de cristianismo, que es una religión abrámica junto con la islámica y el judaísmo. Abrámica significa que proviene del profeta Abraham. Abraham, Bueno, sí, sí, y enseña las enseñanzas de Jesús de Nazaret y actualmente la religión más grande con más seguidores en el mundo. Y en segundo viene la religión islámica y así en adelante. claro, cabe Mm, destacar que tiene más de 2.400 millones de seguidores a todo nivel mundial. Y en esa cantidad, bastante se encuentra en nuestros terrenos, que podríamos ser, que es aquí Latinoamérica, Sudamérica y toda la hispanidad y el mundo latino, se podría decir. Incluyendo claro, los lugares como Italia, por supuesto, al España final. mm, y parte de Europa. Bueno, igual tenemos que algo para dividir rápido el cristianismo entre, bueno, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que al fin y al cabo el Nuevo Testamento lo que hace es separar la venida de Jesús y todo lo que Claro, proviene hacia adelante, para dar, digamos, un piso más básico de- y que se entienda más a sí, nivel general. Y bueno, lo que sería el Antiguo Testamento partiría como 1000 años antes aproximadamente, en el 1400 antes de Cristo, aprox. por Que supuesto. claro, que parte con, digamos, con las primeras eh, civilización. civilizaciones, claro, con lo que Sí. sería Sumeria, Babilonia, y va abarcando cada vez más, posteriormente que se va, digamos, de alguna forma transmitiendo cada vez más hacia Tierra Santa, como se denomina, hacia la Judea, pero que se desemboca ahí después de muchos años después, digamos, porque no No, existía, o sea, existía la tierra que sería Israel en este caso, pero no, ni siquiera existía el sentimiento o el consentimiento de que existía Israel, no había una noción de, recién estaban surgiendo algunas Claro, le llamaban civilizaciones. Judea, la provincia de Judea. Entonces, provincia de Judea, Cabe ¿cachai? destacar que esa es la diferencia del cristianismo y el judaísmo, que los judíos creen en el segundo templo, después de claro, que los Claro. romanos la destruyeron, y creen también en el Antiguo Testamento, los sí, 10 mandamientos, no sé, todas esas cosas. claro, pero los judíos, por No, ejemplo, no creen en Jesús. no creen en Jesús, Creen que es como un falso profeta, prácticamente una Claro, o hereje, sea, si lo apóstata. según decimos. ellos aparece en todo el tema de la historia y creen que una figura divina, sin embargo, no es considerado el profeta, incluso, bueno, acá destacar que fue traicionado, De incluso hecho, en el mismo momento de ellos. yo estaba Pero leyendo que en varias religiones a Jesús lo consideran como una especie de profeta o un gran maestro. Por ejemplo, en el Islam lo nombran 25 veces, más veces que al mismo Mahoma. En las religiones budistas también como que lo nombran un buen hombre, una persona que hizo buena obra, que tiene buena enseñanza de vida. claro, Pero es en que cambio los Claro, judíos son los que lo niegan. los judíos en su momento lo vieron, para que estamos con cosas, y bueno, este canal es para hablar de una manera mucho más cercana, pero lo vieron en su momento los judíos como un chanta, como un charlatán. La apóstata. claro. Entonces, no se veía, digamos, como una figura divina Jesús por Judea. Aparte de sus seguidores, obviamente, no, digamos, los judíos y la otra parte del pueblo hebreo no se conmovía mayormente. De hecho, yo creo que gran parte se glorificó gracias, por ejemplo,
a que, bueno, Roma después de 300 años, pero dentro de la historia no es tanto al fin y al cabo, pudo, digamos, de alguna manera permitir y expandir esto a través de Europa, ya que por Judea propiamente tal no le daban mucha cabida al cristianismo, como que había una especie de conservadurismo a esta, entre comillas, nueva religión. Claro, porque la religión imperante era la que tenía el Imperio Romano, que era Claro, politeísta. el politeísmo. Y por ejemplo, por el otro lado, el mismo mundo arábico no era politeísta igualmente, tenía otros dioses, pero era igualmente politeísta, Yo creo que no, ¿Mm? si bien al principio, después de la muerte de Jesús, el- los apóstoles se dedicaron a divulgar los evangelios y la vida y muerte de Jesús, fueron los Claro. que el cristianismo primitivo que se llama, que son las primeras Claro, iglesias, la cuando. iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la griega, y al No sé si te final... acuerdas, Javier. ¿Mm? No sé si te acuerdas, Jota. En un momento que. Ahí podéis cortar en ese momento. eh, que en un punto, cuando Jesucristo conoce a Pedro, dice: En esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y 30 años después, según, él se va a Roma. Y bueno, todos sabemos la historia del sacrificio, se podría decir. No entre comillas, sacrificio absoluto. Para que después, 200 años después, 212 años después, Elicto Caracalla logre edificar toda la formación del cristianismo hoy en día, en todo el reino romano, Ahí el ya imperio romano. queríamos una discusión ya más apologética, porque esa es la diferencia, ahí está la diferencia entre, no sé, pues, el cristianismo católico o las otras ramas del cristianismo, que unos creen que, los católicos por ejemplo, creen que Pedro fue la- el primer papa, por así decirlo, o el que empezó la iglesia primitiva, pero son distintas interpretaciones. Claro, esto es persona. Yo creo que cuando el hecho importante que tengo fue cuando ya el pueblo, ya a mediados del 300 después de Cristo, fue cuando ya mucha gente romana ya era cristiana, se había convertido. Así que el Constantino, igual ahí ya cabe a interpretaciones de lo que sea. Al final dicen que fue una medida igual como que populista, por así decirlo, porque mucha gente ya romana era cristiana. Es que, Sí, claro, pero esos dichos eran solamente. Los términos populistas se generaban a mediados después del segundo siglo XX, ya donde ya había un rechazo gigantesco hacia el No, cristianismo. no, Sin no, embargo, tú tienes que pensar, disculpa que te interrumpa, que no sé si han escuchado los edictos. sí. Sí, mucho, bueno, existen aproximadamente unos 30 edictos. Uno de los más importantes fue el de Nicomedia y el edicto Caracalla. Ya, Es que en el peor Caracalla en el 212. sí, Dime, la dime. negociación Claro, que le concedió, digamos, perdón, la romanización ya, la ciudadanía romana con Caracalla. sí, pues. Claro, Pero, pero si te fijas en el edicto de Caracara, también se podría decir que fue se dejó de perseguir el cristianismo. Para que después Constantino I, el 300, no sé si 309, 308, 325. 625, claro, ya pusiera el cristianismo como religión oficial. Y después le por el diera rienda concilio suelta para que, por el concilio de Nicea. claro, el concilio de Nicea. Pero antes también está el concilio de Nicomedia, que bueno, en otra ocasión tal vez podríamos tocarlo, ya que es un tema muy profundo. Y hay que hablar sobre estos temas jurídicos que fueron eh, principales para poder legalizar todo este ámbito, todo el ámbito del cristianismo en todo el imperio. Que destacar que pero el imperio tocaba todo el Teodosio mundo I antiguo. no fue el que catolicizó, entre comillas, no me acuerdo la palabra, digamos, a Roma, porque él fue el que digamos, de alguna manera dejó que Roma fuera católica. Como que se formó una especie de teocracia. Si mal no recuerdo, era Teodosio I. Todo su primero, sí. Sí, sí.
Pero déjame ver, Constantino primero. Y claro, si te refería a Caracalla, yo creo que en parte el cristianismo pudo en su... Quizá cuando vino Jesús no era tan buen tiempo para que el cristianismo creciera de una manera mucho más Ah, acérrima. mira, Pero espera, dame un segundo. perdón que le interrumpa. Dale, dale. Pero con Caracalla, ¿qué es lo que pasa? Que estamos viendo que primero consiguieron la latinidad a las provincias romanas, que si bien Claro, no eran romanos propiamente tal, pero con la latinidad podían obtener, por ejemplo, el derecho a tener claro, beneficios, propiedades, o claro, podían llegar a ser económicos también. magistrados si es que eran muy cercanos o eran muy connotados en la vista pública, eran personas que tenían autoritas, que tenían ese saber reconocido. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se extendió mucho, tuvo tanto contacto Roma con las provincias y las provincias con Roma, que había un intercambio cultural tan grande que entre Roma y al fin y al cabo se iba mi- mimetizando, entre comillas, con las otras culturas y a su vez con sus religiones. Entonces, la Roma quizás del cero, digamos, del año cero, era mucho más conservadora que la del año 200, 212 de Caracalla, que ahora ya, por ejemplo, los hispanos, los españoles, que serían en aquel entonces, eh, y los galos, que eran romanizados, tendrían una cierta de... serían ciudadanos romanos igual que el romano que nació propiamente en Roma, entonces era tan romano el romano que creía en Marte como el que creía en otro dios pagano, que era totalmente distinto desde su origen, digamos, no itálico, pero seguía siendo políticamente romano. O sea, era una cultura nueva que iba accediendo, se iba permeando, y Roma cada vez era mucho más permisiva en que se pudiera permear de cierta forma la cultura romana, con Claro, nuevos la dioses, con nueva condición. cultura, bueno, con nuevas costumbres, en fin y al cabo. Entonces, ya en ese momento el cristianismo podía dar su expansión porque al fin, en un principio el cristianismo, claro, como era de procedencia judaica, o estaba ligada a eso en realidad, se veía como una cultura muy lejana. Pero ahora que se abrió Roma y que ya tenía incluso bárbaros romanizados, que eran sus grandes enemigos, que en la mayor parte conformados por germánicos, se dieron cuenta, claro, ¿por qué no? Si aceptamos a los germánicos, las culturas germánicas, le conseguimos a los hispanos incluso también la ciudadanía romana, ¿por qué no podemos aceptar un nuevo dios que a lo mejor tiene mucho más que ver que con, no sé, con Odín o con algún dios céltico que seguramente también derivó de los dioses nórdicos? Claro, sin embargo, cabe destacar que, bueno, no es yo mi pensamiento interno consideraría que aceptar una religión nueva no es así como aceptar una nueva prenda de ropa que ponerse. ¿Sí me entiendes, cachai? Tal vez podría entrar ahí los milagros y las historias que se contaban en el día a día sobre lo que hizo Jesús y sus apóstoles, ¿cachai? Para poder dar rienda suelta a una religión que más allá por conveniencia ¿cómo explicarme? Conquistando corazones, mente y espíritu, se podría decir. Claro, pues y Así ese me... fue como un proceso de más de 300 años, no, sí, casi 300 Mira, años, justo estaba para investigando ahora, Constantino europea. fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y darle libertad al culto cristiano. Claro. ¿Cachai? Y Sí, cabe destacar que después fue, bueno, pero, todo lo que dio a Constantino la Iglesia Ortodoxa, se podría decir. Fue el comienzo. mm, Claro, Teodosio primero ya le dio como Sí, el Estado cristiano romano. O sea, era la religión Teodosio claro. oficial de... era hispano, creo que era de procedencia de ahí, ¿o no? Teodosio, Teodosio primero, no. Sí, sí, claro. Claro, Sí, sí, era de eso. era entre comillas español, como se diría hoy en día. Entonces, eso es una de las cosas. Claro, Claro, Teodosio primero el Grande. tanto se Toca permeó España. Roma, tanto se abrió, digamos, Roma, se puso más liberal en cierto aspecto que hubieron emperadores que ni siquiera nacían en la península itálica, sino que ya nacían, por ejemplo, en España, como Trajano y Adriano también, que eran otros eh, Claro. emperadores.
y que por cierto también tuvo muchos magistrados españoles Roma, entonces prácticamente romanizó de cierta manera y se mestizó, culturalmente hablando, mucho la cultura romana al expandirse tanto. Pero con secretismo. Claro, hubo un sincretismo porque, Mm, bueno, abarcó 3 continentes. Sí, po. Y después de eso, ya cuando se instala ya como religión oficial, ya es cuando el cristianismo se convierte en una religión ya como la igual base de es la que, cultura occidental. claro, pero hay que pensar, bueno, más allá de... Porque si tú te fijas en los tres estados que tuvo Roma en su sistema de gobernar, en, cuando ya está en, se podría decir, como en el apogeo y casi tocar al fin, y era, Roma ya era un país completo, que era todo el mundo en sí. Ya había conquistado todo y bueno, cabe destacar que todas las personas que terminan siendo magistrados, que terminan siendo emperadores, eran personas que venían de una casta mucho más privilegiada que los demás. Por ende, ellos tenían contacto directo con Roma. No sé si me entienden. Por Claro, Claro. ende, eran considerados ya romanos por simplemente por, por culturización, por educación también, y por todo lo que va. Bueno, hay que pensar que también ellos viajaban a Roma, estudiaban, algunos en Roma, otros pelearon en guerras con romanos, otros estuvieron acuartelados allá en Roma, ¿cachai? Bueno, también estuvo la revolución de Judea, que se alzaron contra Roma. Claro, Que bueno, no tienen quizás directamente que ver con el cristianismo, pero sí los para ver judíos. más o menos que la relación que existía entre el mundo judío y Roma, que la verdad era una provincia estipendaria, o sea, le tenían que pagar tributos netamente, pero por al supuesto. judío no se le veía, según la visión de Roma, no se le veía como un tipo de hombre al cual aspiran o un tipo de, entre comillas, nación al cual querían aspirar. Entonces eran como bien ajenos a ellos de alguna manera. Entonces por eso igual el cristianismo en un inicio no lo veían como el cristianismo en sí, sino que lo veían como otra religión judaica, yo creo. Claro. No, porque obviamente no Era tenían una- idea. sí, No, y porque cabe está destacar que eso no, fue en el 66 después de Cristo, y eso dio reina suelta a que el Imperio Romano destruyera el segundo templo en el año 70 después de Cristo de los judíos, de Judea. sí, pues ya hay Dime, Jota. una guerra judeo-romana que terminó con los judíos en su fuerte caída contra Dios. ¿Mm? Y antes no sé, pues, de hacerse frente, se mataron los mismos judíos. Era como una especie de deshonra que nos mataran a los romanos, en su concepto así como filosófico, teológico. Bueno, claro, cabe también recordar que, si no mal recuerdo, cuando destruyeron, bueno, cómo se destruyó el templo en sí, el segundo templo de Jerusalén, las legiones romanas bajo la orden de Tito, cual reconquistaron todo el lugar, todo el territorio, la mayor parte de Jerusalén, también la destruyeron y la arrasaron, también se podría decir, ¿ok? Y todo este conflicto fue ya muchos años después, ya es básicamente parado por el emperador que nosotros tocamos recientemente, que era Adriano en el 130 y 135 por ahí. Eh, Bueno, y podríamos tocar ahora sobre el tema de Abraham, si les parece. Sí, pues... Bueno, ¿quién fue Abraham al fin y al cabo? Porque hablamos del cristianismo y de las religiones abrámicas, pero ¿quién fue Abraham? Abraham. Ujú. En este Bueno, momento, recuerdo tener que hacer un corte, que lo cortáis, y después nos ponía al tiro, ¿cachai? En los momentos donde podamos hablar mucho más rápido. ¿Dale? ya, Cuando estoy editando, hermano. Bueno, bueno, Abraham es como el inicio de muchas religiones abrámicas. Por ejemplo, en el Islam también muchas partes del Corán mencionan a Abraham, en el judaísmo, por supuesto. ¿Y quién era Abraham? Abraham era un- una persona, un pastor que no era pobre, tenía su rebaño, tenía sus cosas, su mercado. Y habla con Dios, según el Antiguo Testamento,
y le promete a Abraham su descendencia a través de su esposa Sara. Y de ahí tendría la descendencia del pueblo de Israel. Claro. Y también, si no me equivoco, también vendría algo relacionado con el Islam, ¿cierto? Con el pueblo palestino. Sí, que eh, según la Biblia, Abraham ya era de mucha edad, empecé así como 90 años, su esposa también. Y Dios le prometió que de su esposa Sara iba a tener un hijo, que ese iba a ser de ahí iba a provenir la descendencia de Israel. Pero al ver que no le resultaba, tuvo un hijo con la esclava, Claro, con Agar, creo. Agar. Y nace Ismael. Pero de Sí, Sara nace Isaac. sí, y ahí nace Isaac. Y lo que al final Abraham destierra a la esclava y a su hijo, y ahí proviene la otra religión, proviene los árabes, el Islam, todo eso. Y de caen esos datos. Bueno, Claro, también, se estima que Abraham nació en 1813 antes de Cristo y falleció en 1638 antes de Cristo El en hijo, Hebrón. el hijo de la esclava se llama Ismael. Sí, Por pues eso Ismael, bueno, también tenemos que Islam. decir que son, digamos, de la misma corriente, del mismo tronco étnico, tanto judíos como árabes, de los semitas. Y de estos mismos Claro, semitas que se separa al fin y al cabo entre, si mal no recuerdo, que los árabes dicen que ellos son hijos de un hermano de Abraham, creo, no recuerdo bien, que era el que al fin y al cabo se iba por el lado musulmán, digamos, pero era como el hermano no querido de Dios, una cosa así. Ah, sí. Y Isaac e entonces, Isaú. ¿cómo? Isaac e Isaú. Claro, ese sí, mismo. pues Isaac. Isaac, ¿y cómo se llama el otro? E Isaú. Esaú e Isaú, no me acuerdo. Déjame ver. A ver. Bueno, en todo esto, ¿Mm? Ismael se llamaba, ¿no? ¿Cómo? Ismael. Sí, pero eso estábamos recién hablando, pues, bro. Que recuerda que Abraham tuvo dos hijos, pero eran dos medio hermanos, que primero era Claro, Ismael, Ismael que lo el que fue explotó con... expulsado, pues, bueno. Sí, pues Era con el hijo de la Agar. esclava. El mismo que recién habíamos dicho, con la esclava. Y él se quedó con Isaac, que era el hijo de Sara, que era su esposa, ¿cachai? Claro, y él fue el que el arcángel Gabriel, si mal no recuerdo, era el que vagando por el desierto, Mahoma se le reveló, no, perdón, Mahoma no, sino que Alá de alguna manera se le reveló y le envió Claro, un se le mensaje. El reveló. arcángel fue como el mensajero de esta visión eh, teológica que tuvo. No, según el Corán era el arcángel Gabriel. Claro. Sí. Bueno, ahí la Bastante descendencia. curioso cómo se conjunta todo. Claro, y al final las religiones abrámicas son los bastiones del mundo, tanto como por ejemplo el cristianismo, que son el occidental, y Oriente, que son el Islam, que hasta el día de hoy son eternos reales. Claro, es que al fin y al cabo el mundo musulmán, si bien yo creo que se autonombran o autoproclaman la religión de la paz, pero en un origen Mahoma, si bien la evangelización primera que fue de sus familiares directos y de su primera, digamos, comunidad fue a nivel pacífico, pero después había muchos árabes que eran resilientes a esto, que tenían una cierta resistencia hacia no convertirse como musulmanes, ni siquiera de manera pacífica, sino que simplemente no querían. Y entonces Mahoma de alguna forma lo obligó. Existían los árabes cristianos en ese entonces, que ya tenía más de 600 años la religión cristiana como tal. Y cuando apareció Mahoma, digamos. Y también habían árabes que eran judíos conversos.
Entonces, Claro, entonces hubo un confrontamiento, hubieron varias batallas que se dieron entre los, los árabes judíos, entre comillas, y los árabes cristianizados contra esta nueva religión que eran la Arabia musulmana y que poco a poco se fue ganando una posición en el tablero gracias a que A la eran fuerza. a capa y espada, gracias a que tenían eran buenos para la guerra. Al principio igual tuvieron varias derrotas importantes, pero al fin y al cabo empezaron a ganar tanta gente de alguna manera que iban eran como una oleada, una tormenta de arena que iba dejando a claro, toda su paso. Es que, dio reina suelta 600 años después a a las cruzadas. Creo que hay que sí, destacar que la primera, segunda cruzada, creo, con el sultán de Egipto, Saladino, que proclamó bueno, que tuvo una rivalidad con Ricardo Corazón de León y con otro rey más que estaba por ahí, creo que era uno de Francia, creo. Porque Ricardo Corazón de León era de Inglaterra, de Reino mm, Unido y todo eso. Y la dicen la madre de las cruzadas debido, bueno, que eso lo ganó el cristianismo, por supuesto, en ese momento. al final, Y bueno, que al fin y al cabo Saladino demostró toda una impaciencia, demostró la impaciencia del cristianismo hacia la espera de poder ganar la guerra. Bueno, que al final la ganaron por capacidad, pero sin embargo Saladino fue una estrategia impresionante en ese momento. Es que, bueno, igual el árabe de antes, yo pensaba que antes de saber, digamos, un poquito más allá, que el mundo árabe no tenía la misma concepción antes de Mahoma, pero resulta que no era muy distinta, la verdad. Incluso la concepción que tanto se critica sobre la mujer que tiene el mundo musulmán ya existía de antes. Incluso podríamos decir que estaba relegada netamente a las funciones de la casa y de tener hijos, ¿no? Y el hombre era el que abarcaba todas las demás funciones sociales, políticas, económicas, etcétera. ese era En- el Es punto de que, vista. sí, po, claro, y al fin y al cabo tampoco estaba muy distinto, muy alejado de lo que sería el mundo occidental, pero siempre tuvo una visión un poco conservadora del mundo arábico en sí, o sea, el es árabe que a nivel cultural, no a que nivel netamente religioso, y de ahí se fundó también la religión de ellos. tienes que recordar que en ese momento, bueno, estaba hablando de aproximadamente en el año 1000 a 1200 después de Cristo, tienes que recordar que el hombre y la mujer, como tal, solamente tenían cierta capacidad de vida. Aproximadamente duraban, ¿cuánto? Uno, hasta los 27 años podía morir una persona, un soldado, un hombre no tenía una experiencia de vida mayor de los 30 años. A menos que tenga recursos, o tenga alguna posición, o simplemente nunca haya ido a la guerra, o bueno, es casi imposible eso. Por ende, al igual que el matrimonio, es una institución ya anacrónica, se podría decir, debido a que hay que recordar que en esas épocas la mujer y el hombre estaban segregados netamente a trabajo Y a procrear. similar a procrear y a trabajos que ya desde la época de las cavernas que era requerido, claramente. Ahí podríamos entrarse a hombre alfa y la mujer, se podría decir. Bueno, Por ende, la mujer. Dime. dale, no, es que es interesante el tema porque también eso lo podemos abarcar a la actualidad, ya que antes se trabajaba netamente para sobrevivir. Pero claro, bueno, Ahora hoy se en día también la trabaja, única diferencia es que ahora como hay una globalización claro, pero es que y hay antes, supuestamente modernización, ya hoy, una persona unitaria podría sobrevivir sola. hoy en Sin día, embargo, en esa época se tenían que juntar la mujer y el hombre. Bueno, aparte que la mujer, aparte la religión misma, tanto cristiana, judía o católica, eh, obligaba tácitamente al ser humano a casarse. No sé si me entienden. claro, es ¿Ya? que era algo ya Para, implantado culturalmente, o sea, no, si no te claro, casabas y no te pero tomaban en cuenta. si ahora, no, claro, pero si ahora te pones a pensar, en esa época, ¿por qué se casaban? Bueno, se casaban a los 14 años, quizá él con 15 o 20 años, ya con 13 o 14, y el hombre, ¿a qué edad moría? A los 27, y la mujer, ¿cuántos años tenía? ¿Unos 22, 21? ¿Mm? Y después de que tenía riesgo a morir de, no sé, de alguna peste, de alguna enfermedad. Básicamente,
o hay en el dicho de toda la vida, ¿ok? No sé si me entienden, por eso yo sé que en el mundo, por ejemplo, desde el Imperio Selúcida y Selyúcida, porque si no recuerdo si los pronuncio bien, ya estaba la forma, ¿cómo se llama? Cuando un hombre tiene muchas mujeres, la poligamia, La ¿cierto? poligamia, claro. Ya la poligamia. Los hombres, eh, según los datos de natalidad en esa época, se decía que había muy pocos hombres, ¿ok? Y había muchas mujeres. Por ende, pero era Sí, netamente porque los hombres se casaban con tres mujeres y cuando tenían, bueno, tenían hijos claro. con las tres mujeres, dos de cada tres hijos eran mujeres, Claro, es ¿ok? que a eso Por quería ende, ir. Que en parte, disculpa, en parte, dale. retomando el punto de Arabia, que la poligamia se instauró como parte de la religión musulmana porque tenemos que tener en cuenta que las tribus árabes eran un par de tribus, comunidades muy chicas, de decenas de personas Claro, comúnmente, y el territorio era muy inhóspito, que era un territorio inhóspito y eran comunidades nómadas aún. Y como era el terreno claro. inhóspito, claro, tenía cierta razón que fueran nómadas, ya que no podían plantar mucho, por ejemplo, en el desierto del Sahara. Pero te dais cuenta que, en definitiva, al tener varias esposas, como habían a lo mejor pocas mujeres, tenían que de alguna manera u otra poblar y crear más Había siervos de muchas Alá. mujeres y pocos hombres, Entonces, claro. esa era una forma claro, de al fin y al cabo Claro, crear grandes salvar. ciudades y poder poblar, porque Es Arabia que, en su momento era un territorio muy poco poblado. es que ese, Bueno, sí, ese es el sigue, sigue, logro sigue. ese es el logro de Mahoma, porque en un sector que es Arabia, la península arábiga, que eran pueblos nómadas, logró con esta religión unificar a todos los pueblos, tanto del norte de África con la península arábiga, en un solo, ¿cómo puedo decirlo? Y van a hacer la religión, claro. Sin Solo religión. embargo, eso igual es un poco subjetivo debido a que Ah, claro, eh, una opinión. hace, no, sí, pero déjame abarcar un poquito más. Es que se escucha un perro, ¿cierto? La otra- Sí, no, tranqui, tranqui. No, no. Mira, lo que quería decir es que antes de, bueno, esto está muy alejado de la historia, de donde estamos estancialmente, ¿ya? Cuando ya se unificó todo el Islam, bueno, cabe destacar que fueron primero a atacar a los dos frentes, las dos entradas de Europa, que eran Turquía por Grecia y España, ¿ya? Pero antes de eso, unos 1000 años antes, el Imperio Selyúcida, si no me equivoco, sí, porque el Seleucia venía antes, el Selyúcida lo abarcó todo el norte de África y parte de Turquía, bueno, entre comillas, ¿ya? Bueno, no sé si eso fue después del Imperio Romano, pero fue momentáneamente hasta que llegó el Imperio Romano de Oriente, ¿ok? Pero lo que quería tocar antes, para poder pasar al siguiente tema, ¿ya? Ah, Como las tribus nómades, siempre están buscando mejores tierras, donde claramente hay que encontrar comida y agua, siempre se estaba moviendo. Cabe destacar la creación de la ciudad babilónica, de Babilonia, sí. Recuerden que en el caso de Babilonia, sí, sí. oye, hay una región, bueno, en la actual Irak, hay una región donde se encuentran muchos ríos, muchos sectores donde hay mucha abundancia de agua, ¿ok? Mm, Por ende, mm. en ese momento, en esa instancia, aproximadamente, no sé si fue en el año eh, 1000 antes de Cristo, creo, que se empezó a Ya, generar lo busco. una especie de ahí, una especie de imperio, trescientos de civilización. ¿Cómo? 312 antes de Cristo. No, no. Sí, más o menos. 312 antes de Cristo. ¿Cachai? Antes del Imperio Romano. Si se fijan, antes del Imperio Romano, bueno, hay un mapa donde se notan unas cantidades de tribus, aproximadamente son unas 30 a 12 tribus, entre 30 y 20 tribus, que circunscribían todo el sector
donde están los ríos Sí, de toda la actual de toda la antigua Mesopotamia. Ujú. sí. Bueno, para cerrar este tema, cabe destacar que podríamos hablar sobre el cristianismo en la Baja Edad Media. Bueno, dejémoslo hasta acá. Dejémoslo hasta acá y para el próximo capítulo hablaremos sobre la Baja Edad Media y la conquista de América. Hasta el próximo video.